Buenas, ¿cómo andamos? Por acá Joaquín de Lexap y lo que venimos a hacer en este video puntual es hablar de cómo subir historias a Instagram. Cómo armar un relato dentro de las historias que subimos es lo que nos importa hoy. Entonces, vamos a cubrir en este video 5 puntos claves. El primero es ¿para qué se usan las historias? Que es algo muy importante porque no vamos a hablar solamente de compartir tu video, de tu reel en historias, sino armar un relato dentro de las historias. El segundo punto va a ser los 5 errores más comunes dentro de las historias, que los vamos a cubrir, así nunca haces alguna de esas cosas. El tercero es los 3 mejores formatos de historias, porque vos tenés distintas maneras de subir una historia y de grabar las historias. El cuarto es un guión para que puedas utilizar en tus historias a lo largo de todo un día. Es decir, cómo pensar un guión para que sirva en historias, para que cumpla una función y no sea simplemente subir historias porque crees que hay que subirlas. Y el quinto punto va a ser cómo crear ese guión para un día entero, pero con un ejemplo mío, un ejemplo nuestro, un ejemplo que utilizamos en Lexap un día en particular que tiene un fin determinado. Y te lo voy a mostrar paso a paso acá con cada una de esas historias. Así que sin más preámbulo, arranquemos. El primer punto es ¿para qué se usan las historias? Los reels hoy en día son para atraer gente nueva a nuestra cuenta. Esa gente que te sigue es la que va a ver las historias. Es decir, gente que no te sigue nunca en la vida va a poder ver tus historias, excepto que, no sé, te compartan o te arrobe alguien y lo veas en sus historias. Si no, es imposible que te vea gente que no te sigue. Vos tenés que subir historias hablándole a las personas que ya te siguen, es decir, quiénes son tus seguidores, tus clientes o tu audiencia. Acá lo que quieren ver es lo más profundo tuyo, quién está detrás de cámara, y para eso se usan las historias. Pasamos a los 5 errores más comunes dentro de las historias, y estos son: el primero, subir contenido demasiado largo. La gente quiere pasar rápido las historias, así que hacelas cortas, 10, 15, 20 segundos, más que eso la gente no se lo banca hoy en día. El segundo es subir historias sin objetivo. Es decir, vos tenés 2 tipos de objetivos en las historias en lo posible, que son fidelizar, es decir, esos clientes que ya son clientes tuyos y que se queden con vos, o vender directamente. Esos son los 2 objetivos que vos podrías llegar a buscar dentro de las historias. Si no estás siguiendo uno de esos 2, es porque lo estás haciendo por hacerlo, simplemente por subir cosas. Fidelizar y vender. Enfócate en alguno para cada historia que subas. El tercero es subir historias con demasiado texto. La gente ya no quiere leer tanto en las historias, así que la gente lo que está buscando es dopamina barata. Enfócate en lo que sea atractivo rápidamente. Y siempre, pero siempre, ponele algo escrito. Imagínate que mucha gente va a ver tus historias sin ponerle sonido a ellas. Entonces, si vos no le pones algo escrito, es muy probable que mucha gente lo pase. El cuarto error muy común en historias es no tener en cuenta la primera historia que subís en el día. Es la más importante. Imagínate que el algoritmo no está mostrando tus historias hasta que vos no subís esa primera historia. Entonces tiene que ser perfecta. Tiene que ser algo relacionado a lo que vos haces, pero que atrape a las personas. Si hay personas que miran esa primera historia tuya, cierran las historias cuando estaban viendo, es lo peor que le puede pasar al algoritmo. El algoritmo no le va a mostrar el resto de tus historias a esa persona que se fue casi nunca. ¿Bien? Entonces lo que tenemos que buscar es que en la primera historia sea lo más atrapante posible. Y esto lo logramos, ¿cómo? Haciendo que las personas se queden mucho tiempo viendo tu historia, que reaccionen, que comenten, pero lo mejor de todo, que te contesten la historia. Eso es lo que más le gusta al algoritmo porque genera interacciones, genera que la persona te hable a vos le contestes a esa persona. Entonces lo que tenemos que buscar es que las personas nos contesten las historias. El quinto error más común es no planificar. Lo más probable es que armes tus historias simplemente porque querés subir algo, porque crees que hay que hacerlo. Bueno, esto es un error. Siempre tenés que guionarte las historias. No al pie de la letra, sino pensar en qué es lo que vas a decir en historias. Pensar un paso a paso en el transcurso del día, 3 o 4 historias en las que vayas a contar un relato. Ese tipo de cosas es clave para que vos puedas atrapar a la persona que te está viendo y no subir historias porque sí. Pasamos ahora sí al tercer punto y ahora vamos a hablar de los 3 mejores formatos de historias. Es decir, cómo grabar una historia para que atrape y para que no sea igual a la anterior que subiste. El primero es el POV.
o POV, seguramente lo escuchaste, y se llama Point of View, las siglas, porque lo que hacen es mostrar un punto de vista tuyo. Este es muy atrapante, en lo posible hay que hacerlo en 0.5, si tenés la posibilidad en el celular, y es básicamente ver lo que vos estás viendo. Esto es una historia normal, esto es en 0.5, ven un gran cambio. Ahora miren cómo se ve 0.5 con la mano acá, hablando de lo que querés hablar. Bueno, eso es básicamente lo que vamos a mostrar en el Point of View. El segundo formato de historias que es excelente es el modo paparazzi. Esto funciona solamente si alguien más te graba o si podés dejar el celular como ahora en un lugar y grabarte de lejos. Esto lo que funciona es no para un video en sí en el que vos estés hablando, sino simplemente un video en el que vos estás caminando y pasa tu voz en off. Es decir, tu voz por arriba o mismo algo escrito. Simplemente un video en el que estés vos caminando o estés vos en el escritorio trabajando y escribís algo encima. Ese es el típico video paparazzi que funciona muchísimo. Y tiro un tip más con respecto a ese es el que mejor funciona para el formato historias, porque es atrapante lo que se ve, porque es una persona trabajando o una persona hablando por teléfono de lejos y lo que tiene escrito tiene que ser lo importante. El tercer formato es un formato con stickers, es decir, foto con stickers. Simplemente son fotos de algo llamativo, algo lindo, algo atrapante y encima de eso le vas a escribir lo que vos quieras. Yo, por ejemplo, cada vez que voy a tribunales, saco muchas fotos y dentro de esas fotos pego los stickers que yo quiero, es decir, escribo lo que yo quiero que vean. Son básicamente textos sobre una foto que se sacó que algo tiene que ver con lo que se está hablando. Cuarto punto de cómo hacer historias. Hacer un guión para las historias es clave. El guión consta de 4 pasos. El primer paso, el gancho. Como en los reels, bueno, lo mismo, pero en historias. Yo uso mucho no saben lo que me pasó hoy, les tengo que contar algo muy importante. Ese tipo de cosas son ganchos para que la gente se quede viendo tus historias siguientes. Pero espera, porque lo más importante de esto es que plantees una interrogante, pero que dejes esa interrogante hasta el final del día, hasta el final del guión completo. Después de eso lo que tenés que hacer es mechar algo más, es decir, contar algo más, mostrar algo de tu trabajo, hacer alguna que otra historia para que la gente sepa lo que estás haciendo, no directamente ir a responder esa duda que planteaste, sino armar algo más ahí en el medio es clave. Después de eso, contás lo que ibas a contar, efectivamente, lo que te pasó, lo que tenías para contar súper importante, efectivamente lo tenés que contar en historias, porque esa es la clave, que la gente tenga dudas, que se quede mirando todo tu contenido y que después le resuelvas esa duda que vos habías planteado. Y por último, cuarto paso, un call to action. Si estás intentando vender, tiene que ser un escribime si a vos esto te interesa, o si estás intentando fidelizar, escribime si a vos también te pasa lo mismo, escribime y contame tu opinión sobre esto. Es clave que puedas poner un call to action claro para que hagan lo que vos quieras que hagan. Ahora sí, para cerrar este video, te voy a mostrar cómo fue un día entero subiendo historias conmigo, en el que vas a ver el paso a paso de lo que fui diciendo antes, los distintos formatos, las distintas localizaciones, el call to action. Básicamente la idea de todo el día fue cómo utilizar eventos externos para generar contenido. Es decir, un evento externo, que en este caso fue la marcha universitaria, para que nosotros podamos generar contenido durante todo el día, y te lo voy a mostrar en todas estas historias. La primera historia fue, hoy es la marcha universitaria, y desde Lexap vamos, no solo por convicciones, sino para mostrarles algo que les va a encantar, esténse atentos. Algo que les va a encantar es algo que inevitablemente la gente quiere ver. Entonces, cuando lees esto decís, ¿qué es lo que este pibe dice que me va a encantar? Bueno, me voy a quedar viendo. Entonces, esa es la primera historia que nosotros subimos, que es una historia estática con una canción en la que nosotros estamos hablando de algo que a la gente le interesa, entonces la gente se quiere quedar viendo ese video. La segunda historia que subimos es una historia interactiva, pero esto es muy importante, cambiamos la localización, en la primera estaba en el estudio y en la segunda estaba en la universidad, y además el formato es muy distinto. En esta segunda historia lo que estoy haciendo es un point of view, estoy básicamente grabando lo que yo estoy viendo en la marcha universitaria y eso a la gente le interesa. La tercera historia, lo que hacemos es sumar 3 grabaciones juntas, que lo hicimos muy rápido en CapCut, que después vamos a subir un instructivo de cómo utilizar CapCut simplemente aprendiéndolo en 1 o 2 horas. Hablamos de qué hicimos, hablamos de a dónde fuimos, básicamente, que fuimos a la marcha, en qué situación estaba la marcha y además
hablamos de qué es lo que vamos a hacer después y pusimos una flecha para que la gente lo vaya a ver. Cuarta historia del día, y recuerden que todo esto estaba guionado, no lo que digo, sino de qué se va a tratar cada una de las historias. Lo que hicimos fue abrir un debate, básicamente presentar una indagatoria para que las personas lo quieran ver. Es decir, simplemente contar qué estaba haciendo y por qué nosotros grabamos y preguntar algo al respecto. Preguntar, ¿qué opinan ustedes sobre la marcha universitaria? Coméntenme acá abajo que los quiero leer. Que obviamente me interesa saber qué piensan mis seguidores de eso, sin dudas. Pero además me interesa que la gente comente la historia, y la comentó un montón de gente porque la marcha universitaria es algo muy polémico, pero además que pueda tener muchas interacciones esa historia, y eso es clave. La siguiente historia soy yo hablando, diciendo qué es lo que quise hacer en todo el día, es decir, hablar sobre la marcha, pero además generar contenido de eso, y empecé a explicar cómo lo generaba. Básicamente, todas las historias fueron para visibilizar la marcha, pero además para generar contenido. Pero una cosa más, y esa cosa más es que estaba planificado todo para subir este video que estoy grabando ahora. Básicamente, todo tuvo un orden para poder plasmarlo en este video y que quede bien, que quede lindo. Y ese fue el objetivo que yo busqué ahora. Es decir, fidelizar regalando este video a la gente que le interese. Así que básicamente ese es todo el video que subí hoy, porque lo que quiero es mostrar cómo utilizar un hecho externo para generar historias, pero además que se lleven las claves para generar historias correctamente, para que no sean simplemente una foto subida porque sí, sino sea con un objetivo claro. Y ahora fíjense en todas nuestras historias, a partir de ahora, cómo van a ver este relato, y es algo muy importante de notar, porque ustedes también lo pueden hacer, ustedes también pueden copiar eso para que salga correctamente, para que fidelice o para que venda. Así que sin mucho más, les deseo unas buenas mañanas, buenas tardes, buenas noches, y nos vemos en la próxima.